Imaginemos por un momento un mundo ficticio en el cual no existieran los derechos humanos, la declaración que los enumera, las organizaciones que reclaman por su aplicación o por su recomposición cuando son vulnerados, las instituciones de distinto nivel que los invocan en defensa de variadas dimensiones de la dignidad humana. ¿Cuál sería la situación de la humanidad y los diferentes subgrupos que la integran respecto de los valores y circunstancias con los cuales se vincula esta categoría jurídica? Propongo para este juego la opinión de que en realidad no ocurriría nada relevante. La razón de esta opinión es que no puede existir una organización social que requiera sostener unos valores, un modo de comportamiento recíproco, regular entre las personas que integran sus organizaciones e instituciones, sin un discurso que permita resolver conflictos que puedan surgir en esa articulación preexistente, o reconducir conflictos cuando estos finalmente emergen de todas formas. En este sentido, lo que quiero decir es que si no tuviéramos el discurso de los derechos humanos para defender determinados valores, sencillamente recurriríamos a otros discursos de defensa de valores, cosa que de cualquier manera ocurre en el desenvolvimiento de la vida social, política, cultural, tanto a escala local como a escala nacional o internacional. Imaginemos ahora un mundo idílico sin vulneraciones de lo que hoy llamamos derechos humanos. ¿Cuál sería la situación de este discurso específico de defensa de valores? Pues que no serviría de nada, que podría sencillamente desaparecer. Si dejamos de tener socialmente en el transcurso de la historia como referencia válida a un determinado discurso religioso, sus prácticas rituales, sus modos de expresión, sencillamente tenderán a extinguirse, porque ya no serán socialmente útiles, o serán resignificados, o serán variados sus contenidos en función de nuevas necesidades sociales, de nuevas circunstancias, porque no siempre es que un discurso de defensa de valores responda realmente a una necesidad, sino más bien, al resultado de un conflicto de intereses, algo que vamos a intentar ir viendo a lo largo de toda la cursada. Pero si viviéramos ahora en ese mundo idílico, en donde no hay vulneraciones a lo que hoy llamamos derechos humanos, ¿qué ocurriría con nuestra escala de valores a su vez? Bueno, la teoría nos informa que lo que ocurriría es que lo que hoy consideramos delitos menores, faltas no tan graves, problemas no tan urgentes, ganarían en categoría y se presentarían como, lo más urgente, lo más necesario, lo más doloroso cuando es vulnerado. Lo que ocurre en el fondo es que, como ocurre con cualquier discurso, la utilidad de los derechos humanos depende de su uso efectivo, siempre en un contexto específico. No tienen, si se quiere, aquí que vamos a ver historia de los derechos humanos, historia propia. No puede analizarse la historia de los derechos humanos solo rastreando su etimología, sus síntomas, sus antecedentes jurídicos, sus propuestas, fuera del contexto en el que ganan utilidad. Pero esto nos advierte a su vez también que, como decía antes, puede haber otros discursos que defiendan los mismos valores o que compitan con este discurso de los derechos humanos para defender otros valores. Y en esa lucha establecer, una jerarquía diferente, una serie de perspectivas de prácticas jurídico-políticas o directamente de prácticas sociopolíticas que afecten a los valores sin en ocasiones siquiera pasar por el discurso de los derechos humanos. Y en muchas ocasiones esta propia competencia
de discursos que defienden valores puede ser sencillamente silente, puede quedar oculta por las circunstancias prácticas en las que se desarrollan. Y este ocultamiento, esta incapacidad de hacerse presente, es también parte del contexto que se da para que los derechos humanos puedan ser, bueno, por un lado pensados, pero también por parte de quienes pretenden defender determinadas circunstancias, valores, derechos, etcétera, en determinados espacios. Bueno, es importante que se sepa para operar de tal manera que, si no es el propio discurso, al menos encontrar otra vía de defensa de esos mismos valores. Hay siempre en paralelo muchos modos de determinar qué es legítimo y qué no lo es en las relaciones entre las personas, los colectivos, muchas organizaciones. Pero en ocasiones hay cosas de tal magnitud social que requieren cierta clarificación para determinar, por ejemplo, cuál es la injerencia legítima del Estado en la vida de las personas. Incluso para defender lo que figura en el catálogo de los derechos humanos. Toda persona tiene derecho a recibir educación, sí, pero ¿qué educación y de qué manera? Tomemos este ejemplo de la educación como derecho y la capacidad que tienen los estados de imponer ciertos criterios educativos, ciertas currículas, ciertos contenidos, ¿sí?, a través de sus aparatos ideológicos psicoactivos, incluso de su capacidad de superponer o de reprimir otras prácticas educativas que, bueno, parecen inválidas, ya sean porque vulneran este mismo derecho a la educación tal como se lo entiende en contexto, u otros derechos de las personas, lo cual puede verificarse en una situación con la cual cada uno de nosotros estará de acuerdo o que no lo esté. En la práctica, la defensa de los derechos humanos y los valores que contienen suele ganar una enorme complejidad cuando se trata de intervenir, bueno, la acción de grandes organizaciones y entre ellas, por supuesto, y en primer lugar, la de los organismos del Estado. Si el discurso de los derechos humanos no es el único discurso de defensa de valores ante la percepción de problemas que puedan tratarse por medios jurídico-políticos, digamos, entonces, ¿son realmente universales? ¿Es realmente deseable que sean universales, considerando su origen, digamos, su interés, los intereses que están detrás de ellos, su situación particular? Quiero decir, la propia pretensión de universalidad no puede estar ocultando ciertos intereses más particulares, incluso sin que sus defensores tengan conciencia de esta situación. Para enfrentar estas cuestiones y muchas otras, tenemos diferentes, variadas herramientas intelectuales. Las más frecuentes en el área de los estudios jurídicos o sociojurídicos son, diríamos, de tipo filosófico, y en ciertos usos, espacios y contextos, por ejemplo el de la educación, son realmente útiles porque construyen discursos coherentes cuyos argumentos pueden ser contrapuestos a otros. Es cierto que así transfieren ciertas y debatibles premisas ideológicas, inevitablemente, pero el orden reflexivo que entregan no es poca cosa frente al caos discursivo, por ejemplo, que termina imponiendo una praxis determinada por defecto, o frente al sentido común que naturaliza o cosifica las interacciones regulares presentes en la vida social, en donde las premisas ideológicas se transfieren igualmente y con mucha menos fricción, con menos freno y con menos oportunidad de generar, bueno, políticas alternativas de ningún nivel. Si consideramos simplemente que una mujer que sabe curar el dolor de cabeza es bruja, en su doble condición de mujer y de amante de Satanás, debe ser quemada, no felicitada por su buen desempeño médico. Es preferible entonces un orden reflexivo que establezca discursos en donde estas cuestiones se puedan debatir
¿sí? Quiero decir, una mujer que sabe curar siempre es amante de Satanás. En nuestro contexto, obviamente, tendemos a rechazar la idea casi siempre. Pero además de estas herramientas de tipo filosófico, quizá no sea justo tratarlas simplemente de filosóficos, pero en el ámbito de la ciencia del derecho, la filosofía jurídica ocupa un lugar tan preponderante que cuesta mucho encontrarle otro nombre, quizá más adecuado a estas prácticas pedagógicas sobre lo que son los derechos humanos y sus contenidos. Basta repasar lo que son las currículas, por ejemplo, en el área mucho más práctica, mucho más inmediata que la de los derechos humanos, que es el área de la aplicación de los derechos fundamentales o derechos básicos, que tienen reglamentaciones mucho más directas en cada organización jurídica de lo que es los propios derechos humanos, aunque estos ocupen una jerarquía jurídica superior. En todo caso, decía que además de estas herramientas, tenemos las otras herramientas cognitivas, interpretativas, que le pertenecen a la ciencia o que están más próximas a lo que conocemos por ciencia. Esto es también la construcción de discursos y problemas en forma coherente y rigurosa, pero que no permita solo debatir argumentos, sino contrastarlos con la observación empírica, ponerlos a prueba, mensurar sus dimensiones para llegar a conclusiones que permitan reconstituir el propio discurso sobre la realidad y ganar así algún control sobre su desarrollo. En este ámbito, algunas estrategias discursivas, como por ejemplo estas de tipo teológicas para juzgar una acción vinculada a las prácticas de la salud, no tienen ninguna utilidad. No tiene ninguna utilidad de juzgar una práctica médica o paramédica como vinculada o no al satanismo. Tenemos que recurrir, a dimensiones más mensurables que tengan que ver con la práctica específica. Y allí sí hay una ganancia muy grande, no solamente en materia de fineza del conocimiento, sino también en la posibilidad de articular discursos más sólidos ante las nuevas condiciones observables. Vale decir, no solamente comprendemos mejor lo que pasa, sino que tenemos más posibilidades de comprender bien por qué las cosas que pasan dejan de pasar y cambian en una dirección determinada. Por lo menos son algunas de las cuestiones que le han dado validez histórica al discurso científico sobre otras formas fácticas de validez. En el sentido que le dio Jürgen Habermas a esta idea de lo que es válido. No significa que es simplemente legítimo, porque hay legitimidades que pueden no ser válidas, sino que tienen una capacidad de interacción con otros discursos o con la propia realidad fáctica que, los hace más resistentes y más sólidos a la hora de interactuar con la realidad. En cualquier caso, sin pretender resolver sobre jerarquías o categorías del pensamiento, este último, el que propone la ciencia, quiero decir, es el desafío que tenemos por delante para pensar aquí la historia y el concepto o el fundamento de los derechos humanos. Desarrollar esta reflexión en términos rigurosos y contrastables. Esto es lo que ofrece o pretende una perspectiva sociológica de análisis de los derechos humanos. Y por lo tanto, deberemos intentar movernos en los parámetros de la ciencia, vale decir, no de la mera opinión, no de la mera argucia discursiva, y no me refiero a la crítica del sofisma, sino a la propia calidad del discurso. No puede elevar mucho la calidad del discurso, dándole apariencia de coherencia, pero sin brindar posibilidades de contrastación empírica, con lo cual no se avanza en el conocimiento del tema en el sentido que estamos proponiendo acá. El hecho es que, claro, nada es gratis, y la cuestión es que al tomar este camino haremos algunas renuncias importantes. La primera renuncia es que resignaremos
toda pretensión de verdad absoluta o universal. La ciencia se trata de reducir el error, de generar modelos útiles, no de encontrar el fundamento último de algo. Por lo menos no la ciencia como la entendemos actualmente. Porque además ese algo para el que se buscaría en otros discursos fundamento último, bueno, ha sido recortado de la realidad, reconstituido, ¿sí? Separado de su posición en el cosmos de una manera históricamente determinada por la propia tradición científica en la que nos movemos. Nuestros problemas no están exentos de la relatividad histórica que los genera, y obviamente en algún punto, o si no es obvio, lo digo aquí, en algún punto también transferimos cierta carga ideológica a los discursos científicos que utilizamos, incluso aquellos que no tratan en lo absoluto con problemas o temas sociales y están o pretenden estar en realidad totalmente ajenos a las prácticas sociales. Pero esto no es así, porque en la medida en que toda forma de ciencia, aunque sea esa ciencia pura, muy abstracta, termina impactando en la interacción con la realidad, bueno, hay que decir que en algún lugar va a entrar en contacto con la ideología, por ejemplo, para determinar qué es lo que se considera un tema o un problema importante. Porque la persona que se dedica a la ciencia en algún momento va a tener que reflexionar por qué trabaja sobre lo que trabaja. Otra renuncia considerable es a las certezas previas que tenemos sobre la materia que tratamos. Si ya creemos conocer de esa materia todo lo que es posible conocer y que lo que hacemos lo hacemos de la mejor manera posible, bueno, quedará muy poca ciencia de la cual hablar. La ciencia es refinar conceptos, mejorar discursos teóricos, mejorar medios de experimentación y mejorar prácticas. Mejorar procesos de trabajo, decimos a veces en sociología. Ocurre que el discurso de los derechos humanos le da a mucha gente desprevenida de estas cuestiones, o muy enfocada en lo que viene haciendo, por decirlo así, el mismo tipo de seguridad ontológica para orientar su acción, por no hablar de pensamientos o sentimientos, que ofrece la fe sincera, religiosa, en otras esferas de la vida, que tiene una lógica que la ciencia no puede admitir, porque para bien o para mal, la seguridad ontológica es un privilegio, por decirlo así, que la ciencia no puede permitirse sostener. Una tercera renuncia es, bueno, a pensarnos a nosotros mismos por fuera del propio contexto. Es una renuncia que se deriva de las dos precedentes. La reflexión crítica nunca será realmente crítica, sino es, en algún momento, precisamente, reflexión crítica, es decir, que la crítica vuelva hacia nuestro propio discurso, hacia nuestras propias maneras de pensar, y así nos enfrentaremos a preguntas incómodas, a veces muy incómodas, sobre nuestra propia posición, nuestras propias certezas. ¿Por qué creemos tan firmemente lo que pensamos? Sobre nuestros propios intereses, sobre las ventajas relativas que obtenemos, que pueden no ser ventajas económicas ni políticas, a veces son simplemente ventajas emocionales. Y por supuesto, en algún momento vamos a tener que plantear qué es lo que ocurre con nuestros privilegios estructurales, porque son privilegios estructurales los que nos permiten estar en la posición de analizar y criticar, pensar, hablar y opinar sobre cuestiones que, bueno, a la inmensa mayoría de la humanidad no le es dado llegar siquiera a pensar, ¿sí? Quiero decir, sencillamente, por el mero hecho de que estemos estableciendo este vínculo, aunque sea de manera indirecta, en el contexto de estudio de posgrados, ya nos tiene que dar la pauta de que estamos vinculando gente que proviene de estadios con determinados privilegios y que los estamos utilizando, y esto con total independencia de que en otros ámbitos de la vida podamos ser atacados por nuestra condición, por la propia estructura social, por nuestra etnia, género, preferencia sexual, mayor o menor riqueza material. Por supuesto que esas cosas nos pueden continuar afectando,
De hecho, para una persona en este mundo es poco probable que no sufra de alguna condición. Los ricos también son discriminados por ser ricos. No nos suele importar mucho, pero puede pasar. Lo que quiero decir con esto es que tarde o temprano, con el discurso de los derechos humanos y su análisis crítico desde la perspectiva científica, vamos a llegar a enfrentarnos a nosotros mismos. O quizá no, pero es lo que también proponemos aquí.